Hace unos días, durante una convención de fans llamada RhinoCon que se realizó en Querétaro, un creador de contenido TikToker conocido como Ziggler, se acercó al actor de doblaje Héctor Ireta para realizar una dinámica. Ziggler empezó saludándole y preguntando lo siguiente: ¿nos podrías decir tu nombre? Esta pregunta, evidentemente molestó a Héctor, quien le aconsejó que, si era un entrevistador, debía conocer o saber a la persona que va a hacer la entrevista. El TikToker intentó explicarle la dinámica en cuestión, pero el actor de doblaje decidió ignorarle. Y como todos sabemos, las opiniones y reacciones del internet no se hicieron esperar. La mayoría de usuarios argumentaron que el actor es soberbio, entre otras opiniones no tan positivas. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Si nosotros analizamos la situación con más calma, el actor de doblaje tenía motivos de sobra para sentirse incómodo o visiblemente molesto. El TikToker en cuestión no solo no le explicó desde el inicio el contexto de su dinámica, sino que la pregunta, incluso si no era malintencionada, carecía de tacto. Sin embargo, la respuesta del actor tampoco fue muy apropiada que digamos, pues solo ayudó a que las personas comenzaran a tener una mala imagen de él. Poco después, Héctor lanzaría un comunicado en sus redes sociales. Para resumir su comunicado, básicamente el actor de doblaje hace una crítica a aquellas personas que, por tener un dispositivo móvil en sus manos, automáticamente creen que son profesionales, sin siquiera hacer el esfuerzo por documentar e informarse correctamente. Menciona que toda su trayectoria se construyó a raíz de su trabajo como actor de doblaje, y finalmente, trata de enfatizar que siempre está dispuesto a recibir a sus verdaderos fans con aprecio y cariño. Lo que dice este actor, en parte es verdad. Si eres un entrevistador, lo mínimo que debes hacer es investigar a la persona que vas a entrevistar para evitar confusiones o malentendidos. No obstante, el comunicado, en vez de calmar la situación, solo consiguió empeorarla. Cuando comienzas a ganar relevancia en las redes sociales, tienes que saber medir tus palabras para que no logren el efecto contrario. Y en ese sentido, siento que el comunicado de Héctor Ireta falló en el tono. Es cierto que tu trabajo como profesional merece ser reconocido, y es cierto que existen muchas personas que también buscan pisoteártelo solo porque no les agradas, o por algún otro motivo. Pero precisamente por eso, por ser alguien con más de 22 años de experiencia, es que debes tener mucho cuidado a la hora de expresar tu postura. La gente no espera que el TikToker tenga licenciatura en comunicación, porque saben el tipo de formato que maneja en sus videos. Lo que la gente espera es que una persona que es profesional actúe como tal. Si un actor de doblaje va a las convenciones, tiene que estar mentalmente preparado. No solo van a venir tus fans o las personas que apoyan tu trabajo, sino también creadores de contenido que buscan cualquier oportunidad para impulsar sus redes sociales. Y recordemos que muchos casi siempre se llevan una primera impresión de algo, sea positiva o negativa. Por otro lado, esto también nos demuestra el lado tóxico de las personas en Internet. Algo bastante común en redes sociales es que los usuarios actúan como si ya tuvieran el poder para juzgar o condenar los comportamientos de otros. Es cierto que el actor de doblaje cometió un error, pero no por eso significa que nosotros, como individuos, debamos atacar, insultar o acosar. Es algo bastante irónico. Le pedimos al actor un estado de comportamiento ideal, mientras que nosotros somos incapaces de cumplir. Las respuestas que dio Héctor no son el resultado de un monstruo irredimible, sino de una persona que no supo medir sus palabras. Y esto le puede pasar a cualquiera. Todos hemos tenido un mal día, contestado de forma descortés a un desconocido familiar cercano, o redactado un mensaje con el orgullo herido del cual nos arrepentimos meses después. ¿Acaso estás defendiendo el comportamiento reprobable del actor de doblaje? No, yo no estoy defendiendo al actor de doblaje ni sus comportamientos. Estoy planteando que cualquiera de nosotros puede cometer los mismos errores que Héctor, si no tenemos cuidado con nuestras palabras. Pero Rosita, ¿y qué me dices de esta publicación? Aquí se demostró sin lugar a dudas que el actor de doblaje es una persona prepotente, soberbia y ególatra que está directamente culpando al TikToker. Él no quiere aceptar que, quizás, se equivocó y busca a otro a quien culpar. Estás en lo correcto. Esta y otras publicaciones demuestran que el actor sí puede tener algo de soberbia o ego como tú mencionas.
pero tampoco significa que está bien el acoso o las críticas destructivas. Rosita querida, él se merece todo el hate porque es alguien prepotente, tuvo la posibilidad de disculparse y demostrar profesionalismo, pero solo está mostrando su misma actitud de siempre. Otros actores de doblaje han dicho que su comportamiento estuvo mal y no son ni la mitad de prepotentes que él. ¿Por qué sigues pensando que estoy defendiendo al actor? A ver, Paco, las críticas destructivas, lo único que hacen es alimentar el ego de las actitudes negativas de alguien. En lugar de que le sirvan al actor de doblaje como un punto de inflexión para mejorar, solo le están dando más motivos para victimizarse y desviar la atención del problema real. Y no solo eso, sino que las críticas destructivas también pueden afectar a personas inocentes. Ejemplo, hace poco leí el comentario de una persona que recibió burlas por parte de sus compañeros de la preparatoria, diciéndoles que si quería ser actriz de doblaje solo se convertiría en alguien arrogante. Héctor Ireta puede seguir equivocándose con su ego, pero nosotros no tenemos por qué rebajar nuestros valores humanos, ni nuestra educación, para demostrárselo. La indiferencia es un arma bastante poderosa y, aunque no lo crean, ayuda bastante a demostrar de manera silenciosa que rechazamos cualquier tipo de comportamiento soberbio.